vamos a aprender un poco sobre el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Es la representación utilizada por los físicos, por los ingenieros, para analizar los vectores, o en este caso las fuerzas, que actúan sobre un cuerpo. La idea del diagrama de cuerpo libre es poder ser utilizado como una herramienta gráfica que permita identificar cuáles son las interacciones que puede tener un objeto en un sistema mecánico. Estas interacciones vectoriales pueden ser fuerzas, pueden ser velocidades, pueden ser aceleraciones, pero para el tema que nos compete en este momento vamos a hablar específicamente de fuerzas. Por eso en algunos casos se suele llamar también al diagrama como diagrama de fuerzas. Este diagrama de cuerpo libre es fundamental para el estudio de la mecánica, sobre todo cuando tenemos casos de primera y segunda ley de Newton, es decir, sistemas estáticos y sistemas dinámicos. ¿Cuáles son los principales elementos de un diagrama de cuerpo libre o cuáles son las características clave para poder realizarlo bien? Lo primero que debemos hacer es aislar el cuerpo, es decir, identificar cuál es la situación problema, cuál es el gráfico si es que lo tenemos, y sacar el objeto de ese gráfico y ponerlo en un sistema de referencia. Por lo general se suele utilizar el plano cartesiano, o si ustedes tienen un espacio cartesiano si el problema es tridimensional, pero por lo general es un plano cartesiano que nos permite a nosotros ubicarnos en el espacio en las direcciones y la forma como van a estar orientadas las fuerzas que intervienen en este sistema. Solo se representa el cuerpo, es decir, no se va a poner ningún otro objeto que no estemos analizando. En algunos casos se facilita mucho poder utilizar una figura geométrica, puede ser un cuadrado o una esferita, para representar el objeto, dado que como lo que vamos a analizar son las interacciones, no nos interesa mucho la parte estética del objeto en cuestión. Una vez tenemos aislado el objeto, lo que vamos a hacer es representar las fuerzas que están interviniendo en este objeto o que están interactuando con el objeto. Lo más importante es la dirección y el punto de aplicación. Si bien en muchos casos se puede ver la magnitud de la fuerza viendo qué tan largo es este vector, cuando se está haciendo este tipo de ejercicios en caliente, es decir, de forma muy rápida, no le prestamos mucha atención a la longitud del vector. Entonces muchas veces esta magnitud del vector, es decir, qué tan largo es el vector, no nos es práctico realizarlo. Sin embargo, para efectos de pruebas de estado u otro tipo de situaciones en las cuales vemos que hay vectores más largos que otros, esa longitud del vector, esa longitud de la fuerza que está representando, me está diciendo qué tan grande es esa magnitud. ¿Listo? Entonces, muchos casos no requieren de hacerlo tal cual la magnitud, que tan larga o que tan chiquita, pero sí es bueno considerar que es un elemento fundamental dentro de las características de este diagrama de cuerpo libre. Una vez tenemos esas fuerzas, hay que identificar cuáles son. Hay unas fuerzas que nosotros llamaríamos las fuerzas más comunes o las fuerzas clave que intervienen en la gran mayoría de problemas de primera y segunda ley de Newton, que es lo que estamos abordando en este bloque temático. La primera y la más importante suele ser el peso. El peso es una fuerza debido al campo gravitatorio de la Tierra o del sitio en el cual se encuentra el objeto. Por lo general este peso se representa con la letra W o con la letra omega y se puede obtener multiplicando la masa por la gravedad. Siempre es una fuerza que va hacia abajo. Sin embargo, intencionalmente en este video hemos visto que el peso se encuentra diagonal. Esto se debe a que el problema que estamos utilizando de referencia es este primer plano inclinado que vimos. Pues en el momento en que yo enderezco el plano inclinado, el peso suele quedarme diagonal. Sin embargo, en los problemas en los que no tenemos, ojo, no tenemos planos inclinados, el peso es totalmente vertical hacia abajo. Como les mencionaba, este es un problema donde tenemos un plano cartesiano, entonces el objeto se encuentra sobre una superficie. Debido a esa superficie existe una fuerza a la cual llamamos nosotros la fuerza normal. Es una fuerza de reacción perpendicular a la superficie de apoyo, es decir, siempre forma un ángulo de 90 grados con respecto al objeto con el que yo tengo la superficie, es decir, el objeto que se encuentra sobre la superficie. Entonces esta fuerza siempre va a ir en el eje positivo de las Y cuando enderezamos nuestro objeto en nuestro marco de referencia. Hay problemas en los cuales se considera la fricción. ¿Qué es la fricción? La fricción es la interacción que hay entre dos superficies, es decir, qué tan
arrugadas, qué tan porosas, qué tantas imperfecciones microscópicas hay entre ambas superficies, y esta es una fuerza de oposición, es decir, siempre va en la dirección opuesta al movimiento del objeto. Retomando el plano cartesiano del cual tomamos este primer ejemplo, pues nosotros tenemos que el objeto se deslizaría de izquierda hacia derecha, por ende la fuerza de fricción va de derecha a izquierda. Es una fuerza que se obtiene al multiplicar la fuerza normal por el μ. El μ es el coeficiente de rozamiento, es decir, qué tan ásperas son estas dos superficies cuando se encuentran en contacto. No todos los problemas consideran la fuerza de rozamiento. Esto es cuando a mí me dan el μ o cuando específicamente me comentan que la situación presenta fuerza de fricción. Existen otras dos fuerzas que son de otros ejemplos diferentes, de una situación distinta a la que vimos en nuestra primera pantalla, y son las fuerzas aplicadas. Estas fuerzas aplicadas son fuerzas externas, ¿cierto? Puede ser alguien que está haciendo un empujón, puede ser una perturbación del sistema. Por lo general, a mí el problema me va a decir cuando se trata de una fuerza aplicada, es decir, cuando se trata de un agente externo que está perturbando, que está realizando una fuerza extra dentro de nuestro sistema. Y finalmente, otra de las fuerzas más comunes es la fuerza de tensión. La fuerza de tensión es una fuerza que se ejerce por cuerdas, cadenas, cables, telas, y que permite realmente hacer oposición por lo general al peso o a otra fuerza diferente, que también podría ser una fuerza aplicada o podría ser incluso la misma fuerza de rozamiento. Estas fuerzas que acabo de mencionar son las fuerzas que más comúnmente vamos a encontrar en nuestros sistemas mecánicos y son las representaciones que vamos a utilizar para nuestro diagrama de cuerpo libre. En resumen, podemos decir que un diagrama de cuerpo libre es una representación simplificada pero muy detallada de las fuerzas que actúan sobre un objeto, lo que nos facilita realizar un análisis físico del movimiento o, si estamos en primera ley de Newton, del equilibrio en el cual se encuentra dicho objeto. Este diagrama de cuerpo libre va a ser fundamental a la hora de poder solucionar problemas, considerando siempre que si tenemos la primera ley de Newton, la sumatoria de todas las fuerzas, es decir, la suma de todos estos vectores que graficamos, nos tiene que dar igual a 0, o si en su debido caso hablamos de la segunda ley de Newton, pues nos va a dar una fuerza resultante a la cual vamos a llamar la fuerza neta del sistema. Espero que este video les sirva para poder estudiar los conceptos del diagrama de cuerpo libre y las fuerzas que normalmente van a venir representadas en él.